Un fin superior de la universidad es la difusión del conocimiento universal, en beneficio general de la humanidad, a través del entorno virtual. A continuación, presentamos Extensión Universitaria. El siguiente es una producción que se lleva a cabo en el marco del cumplimiento de la Ley 30.220, Ley Universitaria en el país, básicamente atendiendo lo que estipula el artículo 6, que refiere a los fines de la universidad. Ítem 6.6. Difusión del conocimiento universal en beneficio de la comunidad y de la humanidad. 6.8. Promover el desarrollo humano y sostenible en el ámbito local, regional, nacional y mundial. Ítem 6.9. Servir a la comunidad y al desarrollo integral. El mencionado programa también se ampara en el artículo 7, donde detalla las funciones de la universidad, específicamente en los ítems 7.3, 7.4 y 7.5, que se refiere sustancialmente a la extensión cultural, a la proyección social, a la educación continua y a la contribución al desarrollo humano. En ese mismo sentido, el artículo 8 refiere sobre la autonomía universitaria, dando cuenta que el Estado reconoce la autonomía universitaria que es inherente a las universidades en todo el territorio nacional y que se ejerce de conformidad a lo establecido en la Constitución Política del país. Finalmente, el capítulo 13º de la referida ley estipula la responsabilidad social universitaria, dando cuenta como una gestión ética, eficaz, del impacto generado por la universidad en la sociedad debido al ejercicio de sus funciones, ya sean académicas, de investigación, de servicios de participación, extensión en el desarrollo nacional en sus diferentes niveles y dimensiones. Incluye también la relación con la comunidad universitaria y la sociedad en general, abordando temas de impacto en la colectividad. La promoción sostenible y la educación continua son otro de los fines de la universidad. Por lo tanto, las barreras comunicativas para cumplir dicho propósito han quedado de lado. A continuación, por Extensión Universitaria, presentamos la reflexión del programa. Buen día. 4 de agosto del año 2020. Niño de 9 años ayunó 24 horas por la salud de sus padres, de sus compañeritos de clase y con cariño también por la salud de su profesora. Qué lindo ejemplo. En el Perú sí hay milagros. Los niños, como el caso de Sebastián Alejandro, que es vecino de San Jerónimo, de la villa de San Jerónimo, Andahuaylas, nos sorprendió y su ejemplo no deja de ser valioso para combatir el coronavirus. Habrán en el país tantísimos niños que dirán: los médicos se preocupan, mueren, las enfermeras se preocupan, mueren. ¿Qué podemos hacer nosotros desde casa? Alejandro Sebastián les dijo: sí podemos hacer y mucho. Lo entrevistamos luego que solicitamos la respectiva autorización de sus padres y muy seguro de sí mismo nos reveló que él, el pasado 31 de julio,
se enteró que sus padres habían decidido hacer un ayuno de 24 horas y ofrecérselo a Dios de todo corazón, pidiéndole que cese la pandemia y también por la salud de todos sus familiares mayores, incluidos sus niños. Al enterarse que el ayuno era solo para mayores, él se puso triste, tenso y hasta lloró. Porque su mamá era la que no quería que hiciese un ayuno de 24 horas al lado de sus padres. Tuvo que interceder a su señor padre y lo alentó para que a su lado cumpliera el ayuno. Y este ayuno, que empezó a las 5 de la tarde del pasado 31 de julio, culminó el 1 de agosto también a las 5 de la tarde, luego de agradecerle siempre a Dios. Y estamos seguros que Dios los escuchó. La entrevista la colgamos en Facebook, porque linda con aquello que dicen muchos, en el sentido que los niños ahora poco pueden hacer para librarse del coronavirus. Sebastián Alejandro pensó de otra forma y al final su silencioso aporte nos impactó y por ello merecidamente lo incluimos en nuestra portada del día en la columna Tras la huella de la pandemia. Al entrevistarlo quedamos más sorprendidos porque él basó su ayuno en los contenidos de la Biblia y del profeta menor Joel. Lean a Joel. Ustedes también pueden comprobarlo en estos instantes, pues Joel, en el capítulo 1, versículo 14 dice: pregonad ayuno y llamad a la congregación. Congregad a los ancianos, a los cuales más les ataca el coronavirus, y a todos los habitantes del país en la casa del Señor, de vuestro Dios, y clamad al Señor. Clamad quiere decir pedid, pero pedid de corazón, con lágrimas, con llanto. Textual, según la Biblia de Reina Valera, incluso les alcanzamos la página 757. Además, en el capítulo 2, versículo 12 dice textualmente: por eso dice el Señor, y el Señor es nuestro Dios, convertíos ahora a mí. Es que tal vez no nos dimos cuenta que estábamos alejadísimos de Dios y por eso nos vino el castigo. Más adelante dice: con todo vuestro corazón, con ayuno, llanto y lamento. El único de la familia que cumplió fue Alejandro Sebastián, porque lo hizo de todo corazón, con llanto y lamentos. Es más, el versículo 15 dice: tocad trompeta en Sión, pregonad ayuno y llamad a solemne asamblea. Tal vez muchos dirán: ¿qué tiene que ver todo esto con la guerra en contra del coronavirus o del COVID-19? Nosotros diríamos que a muchos, pues, si estamos en guerra con el COVID-19, ¿qué armas efectivas podríamos tomar para combatirlo? Diríamos la autorización de Dios para salir victorioso en el combate, porque el profeta Joel nos dice: pregonad ayuno, es decir, llamar al ayuno, pedir el ayuno, no para debilitar nuestro sistema inmunológico, sino para que reconozcamos que todo lo hecho para frenar el COVID-19 lo hicimos materialistamente, y que no funciona. Y hoy se ha vuelto a ser más agresivo a tal punto que la nueva cuarentena se va a extender hasta el 31 de agosto, incluso con toque de queda desde las 4 de la madrugada. Joel además nos pide que ha llegado la hora
de convertirnos al Señor. Pero ahora, en este momento, mañana podría ser demasiado tarde, no te olvides. Los incrédulos, los que no leen las Escrituras, los que leen simplemente libros de repente de aquellos que dicen que no hay Dios, seguro que se mofarán y hasta llegarán al desprecio. Pero Dios aún así, si se arrepienten, los perdona. Pero si les preguntáramos, ¿y ustedes qué hicieron para consolar a los que sienten ahora miedo, terror, lloran? O que hoy tienen a un familiar enfermo de COVID-19 y sin recursos, y aún han visto a su familiar desesperado en la puerta del hospital sin poder ingresar, como lo denunciaron los congresistas en la gran sesión del Congreso. Serán tan materialistas que seguirán fríos, calculadores, y no hacer nada. Alejandro Sebastián no le costó sino apelar a su fe, pero inspirada, llamar a Dios y encender su ofrenda ciertamente a Dios. Unida a la oración, solo estas armas utilizó, y al inocente y limpio pedido: Dios mío, que el COVID-19 se aleje de mi casa, de la ciudad donde vivo con gratitud, y sean protegidos todos los niños de mi edad. Y encima, su querida profesora, y aquí lo pueden comprobar en Andahuaylas, Janet Quispe Carrión, del Centro Educativo Solaris de Andahuaylas. Querida profesora Janet Quispe Carrión, pregúntele y que cuente su testimonio a sus demás compañeros. De algo puede servir esta medicina espiritual. Joel también nos dice: tocar trompetas de Sión, pregonar ayuno y llamar a solemne asamblea. Pregunta: ¿acaso no nos está indicando que pidiendo a Dios por lo que más quiere nuestro corazón, Él nos escuchará, y que por ello tenemos que alegrarnos y acompañarlos con la melodía de victoria de trompetas, y que para ello es necesario llamar a solemne asamblea? Esa solemne asamblea es señal de festejo, de triunfo por la victoria que lograremos ante el mortal coronavirus. Pues ha llegado la hora de saber que con el tiempo transcurrido vamos a conocerlo mejor al asesino, y que él trabaja por el mal, el daño, la muerte, el terror. Es autor de tantos asesinatos y tiene que pagar algún día por su culpa, y tiene que padecer ante el juicio del Señor. Hemos aprendido que el sueldo del pecado es ciertamente la muerte, y el COVID-19 o cualquier otro virus pertenecen prácticamente a la muerte. Tantas otras lecciones también podríamos desprender del ejemplo de un niño de 9 años, que así con el ayuno peleó contra el mortal asesino. ¿Qué pastor, qué obispo, qué autoridad espiritual del país nos regala un aliento de esta naturaleza o un ejemplo de esta naturaleza? Pero si ustedes desean analizar y aplicar el poder del ayuno para combatir toda peste o plaga, les sugiero que inclusive lean al profeta mayor Isaías. Sí, Isaías capítulo 58, versículo 6. Se quedarán tan sorprendidos que
de inmediato, sí, de inmediato al instante, empezarán a darle más seguridad y defensa a vuestro sistema inmunológico, a su estado anímico, psicológico, familiar y aún de poder, que ayer le faltó al Premier. Si somos pobres y humildes y no tenemos seguridad de ser favorecidos con una cama UCI, por ejemplo, o de los costosos anticoagulantes o botellas de oxígeno, no olvidemos lo que Cristo Jesús nos dijo en alguna oportunidad. Yo he venido a la tierra por los enfermos, no por los sanos, no por los ricos, por los pobres y también por los humildes. Y esos somos los más en el mundo. Es precioso, qué precioso ofrecimiento que al recordarlo en este momento, revisto de un nuevo escudo mi cuerpo y puedo gritar sin miedo que ahora no tengo miedo al coronavirus y a los subsiguientes que se apresten a seguir atentando en contra de mi salud, de nuestra salud y de los seres queridos que me acompañan porque los quiero. Nada nos cuesta con acudir al otro médico, al otro hospital, que a lo mejor lo tienes a la mano, y en tu casa, que es un templo también, pero que no lo usas, porque crees que allí no está la solución equivocadamente. No estarás muy, pero muy equivocado. No estarás obedeciendo simplemente a tu soberbia y a tu materialismo. Acude al otro lado, a la del vecino, donde a lo mejor está la imagen de Dios. La responsabilidad social universitaria es fundamento de la vida universitaria. Contribuye, por lo tanto, al desarrollo sostenible y al bienestar de la sociedad. A continuación, por Extensión Universitaria, presentamos el pensamiento del programa. El siguiente es el artículo rescatado del semanario Hildebrand en sus 13 y escrito por el periodista César Hildebrand. Los peruanos hemos enfrentado algunas guerras en nuestra historia republicana y en la mayoría fuimos derrotados. Antes perdimos porque el enemigo tenía mejores armas y mayor número de soldados. Pero esta vez será distinto, dice Hildebrand. Esta vez perderemos por los motivos más absurdos y vergonzosos en una época de la posmodernidad. Perderemos porque no aprovechamos una enorme ventaja que tuvimos, el factor tiempo. ¿Cuánto desearían los italianos y españoles haber conocido la magnitud de esta epidemia con la misma anticipación que nosotros, es decir, en el mes de marzo? Aquí, gracias a la prensa y las redes sociales, supimos desde enero que algo terrible estaba ocurriendo en China, pero pensamos que estaba demasiado lejos como para que nos alcanzara. Creímos que sería como aquellas epidemias que de vez en cuando se desatan en países africanos y nos confiamos en que pronto la ciencia le hallaría solución. Perderemos porque cuando llegó a Europa mantuvimos la confianza en que aún seguía lejos y que tardaría mucho en llegar aquí, a pesar de que todos los días cientos de peruanos van y vienen y de hacerlo les toma casi el mismo tiempo que viajar en un bus de Chiclayo a Lima. Además, nos confiamos en que si llegaba al Perú, el gobierno nos avisaría inmediatamente. Y así, recién a partir de entonces, tendríamos mucho cuidado. Perderemos porque, una vez anunciado el caso cero,
Y cuando el presidente inicialmente recomendó evitar las reuniones masivas, nosotros hasta hicimos colas para parrandear y lo justificamos desdeñadamente diciendo que recién había un solo infectado en el Perú y que la enfermedad mataba solo a los viejitos. Y ahora que el sistema de salud ha colapsado, resulta que se formaron dos grandes y largas colas. Una donde trasnochados, esperando por una cama de hospitalización de cuidados intensivos, y otra donde pugnamos por comprar cajas de cerveza y balones de gas. Porque ni frente a la más grande calamidad dejamos de lado nuestros vicios. Perderemos porque no somos como los habitantes de Vietnam, un país vecino de China y que tiene mucha más pobreza económica que el Perú. Allá, el primer infectado se detectó casi 2 meses antes que en el Perú. Ellos inmediatamente establecieron una cuarentena que funcionó en solo un mes, con unos cuantos contagiados y ningún fallecido a causa del virus. Y la pregunta es, ¿y por qué funcionó? Pues porque sus habitantes son responsables y disciplinados. No es casualidad que fuera el único pueblo en el mundo que enfrentó una guerra contra los Estados Unidos y finalmente la ganó. Los peruanos perderemos porque cuando el gobierno trató de imitar el ejemplo de ese país, nosotros los ciudadanos no tuvimos la capacidad para hacerlo. ¿Por qué? Pues porque somos indisciplinados, somos desordenados, somos rebeldes, insolidarios, somos egoístas, somos oportunistas y un largo etcétera. Porque hace tiempo nuestros antepasados alcanzaron un nivel humano denominado cultura inca. Sin embargo, ahora nosotros hemos degenerado hasta un nivel llamado cultura combi. Somos reacios a acatar unas simples reglas de prevención e higiene, pero somos efusivos para atacar al gobierno y culparlo del desastre que nosotros mismos hemos provocado. Los peruanos perderemos porque no recapacitamos ni siquiera cuando llegaron videos de Guayaquil, videos de Ecuador, que mostraban a la gente desesperada quemando cadáveres de sus parientes en las calles. Al verlos dijimos, qué terrible, ¿verdad? Pero no hay problema, porque el gobierno ya cerró las fronteras, como si la muerte supiera de fronteras, de límites. Ahora vamos por ese mismo camino y hacia el mismo escenario, sobre todo en regiones como Lambayeque, Loreto, Lima y otras tantas. Entonces ya es muy tarde. ¿Alguno de ellos será nuestro abuelo de pronto? ¿Nuestros padres? ¿Nuestros hermanos? ¿O quizás nuestros hijos? Terrible saberlo. Los peruanos perderemos porque tenemos miedos de ser contagiados por los muertos, por aquellos cadáveres que ya no respiran, ni estornudan, ni tosen, y por ende no expulsan micropartículas de saliva, esas que contienen el letal virus. Sin embargo, no tenemos miedo de interactuar con el vecino, con el bodeguero. No tenemos miedo de interactuar con el comerciante, con nuestros clientes. Mientras no estornuden, presumimos que no llevan consigo el virus. Y creemos que usar una mascarilla equivale a llevar puesto un traje de bioseguridad. Los peruanos perderemos porque fuimos al colegio solo a calentar la carpeta. Ello acarreó nuestra escasa cultura general. Cuando quisieron cavar una fosa común en un descampado de nuestro distrito, nos opusimos enérgicamente a ello, argumentando que el virus saldría de los cadáveres, caminaría entre comillas por el subsuelo y brotaría hacia la superficie para infectarnos y finalmente matarnos. No sabemos siquiera la diferencia entre un virus, una bacteria y una lombriz de la tierra. ¡Qué lamentable! Y existe, por lo tanto, la probabilidad, hasta del temor infundado de los cuerpos, que puedan despertarse como zombis por la noche y vengan hacia nuestras camas
casas y atacarnos. Los peruanos finalmente perderemos porque creemos en las palabras de una niña, por el simple hecho de que ella aseguró haber conversado, entre comillas, con Dios. En cambio, no hacemos caso a las súplicas de nuestras autoridades, a pesar de que sus recomendaciones provienen de la ciencia, porque todavía en estos tiempos, en vez de acudir a un médico, le confiamos nuestra salud a un brujo que nos ofrece hierbas o a un pastor de la iglesia, solo porque nos asegura que Dios le pidió poderes sanitarios. Perderemos porque cuando fuimos al banco, donde se formaba una cola y la gente aún guardaba cierta distancia, nosotros aprovechamos el descuido de alguien para zamparnos. Porque con nuestra viveza y criollada generamos desorden y provocamos que se formaran los peligrosos trencitos. Porque para nosotros comprar significa exigirle al vendedor que nos atienda primero e implica pegarnos al mostrador para evitar que otro se nos adelante. Perderemos porque no somos empáticos, porque un día enfermamos, nos detectaron el virus y nos ordenaron no salir de casa. Pero al ver que nuestros síntomas eran mínimos, decidimos abrir nuestros puestos en el mercado y le vendimos nuestros productos al prójimo, quienes de yapa se llevaron el virus. Porque en nuestra farmacia multiplicamos hasta por 5 el precio del alcohol, pese a que las fábricas lo siguen produciendo con normalidad y casi al mismo precio de siempre. Perderemos porque una vez finalizada la cuarentena, volveremos a nuestra rutina. Nuevamente abarrotaremos el micro, nuevamente la combi y el colectivo, con la mascarilla mal puesta y confiando en que el cobrador y el resto de pasajeros estarán sanos. Por prevención, saludaremos. Por prevención, despediremos a nuestros amigos chocando los codos. Pero nos jugaremos con ellos una pichanga sin importar que nuestros gases pulmonares se entremezclen dentro de la cancha. Nos reunimos a tomar unos tragos con ellos, obviamente, cada quien con su vaso. Pero en una de esas casas, sin querer queriendo, nos contagiaremos y llevaremos el virus a casa. Perderemos porque una vez que los restaurantes implementen el sistema de ventas por delivery, confiaremos en que el propietario sea riguroso con su personal en la higiene y prevención del coronavirus. Sí, ese mismo restaurante que suele tener como huéspedes a cucarachas y ratas. Pero nosotros, al ver que su repartidor usa gorro, mascarilla y guantes, simplemente confiaremos en que todo está bien con la comida que nos llevaremos a la boca. Perderemos porque pudimos haber ganado esta guerra en menos de un mes. Nuestro aparato económico pudo haber resistido y todas las actividades haberse restablecido con una mínima recesión. Pero simple y llanamente no quisimos. Preferimos ser los mismos de siempre, quizás hasta peores que nunca. Ahora se nos viene una de las mayores crisis económicas y sociales de la historia. Si antes del coronavirus ya abundaban la informalidad, la violencia y la delincuencia, lo que sigue es más que desalentador. En el epílogo, los peruanos perderemos porque, así como en el fútbol, para ganar una Copa Mundial no basta con mandar al campo 11 peloteros y pedirles que imiten el sistema de juego de los últimos campeones mundiales. Para lograrlo es necesario además contar con futbolistas de ese mismo nivel. Entonces, no se trata de imitar, dice Cecil Hildebrand, una medida de aislamiento que funcionó en otros países. Era necesario que nosotros actuemos como los ciudadanos vietnamitas, como los ciudadanos chinos, coreanos o de pronto japoneses. Pero no tenemos ese nivel cultural. Esta vez, como nunca antes, nos hemos comportado como verdaderos peruanos.
Otro fin superior de la universidad es el servicio a la comunidad y al desarrollo integral de sus componentes. Hasta aquí llegó Extensión Universitaria. Nos vemos.